Blanca, la niña que quería volar, está dividida en 10 actos para conjurar el olvido. Hoy vamos a leer el acto 2, que se llama Ritos. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Gabriela Mistral, Los sonetos de la muerte. El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro, el final de una era, de una vida. En la misa estaban mis compañeros de colegio y de trabajo, todos los profesores que tuve, todos mis amigos. Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos y con él así, en el momento de la paz de la misa, empecé a saludar a los que estaban a mi lado. Pero terminé saludando a todas las personas porque con cada una tenía diferentes grados de cercanía. Fue muy emocionante, pero también muy especial, porque sentí que mi hijo pegado a mi pecho era como un escudo que me protegía. Cuando hubo que dejar a Blanca, yo no me quería ir, quería quedarme ahí, hasta que Bautista, que ya se había despertado, se me acercó y me dijo: «Papá, vamos, ella ya no está acá», y señalándome el corazón agregó: «Está ahí dentro». Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús está en el corazón, pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismísimo Dios, y eso me sirvió para poder irme. De todos modos, esas son frases, palabras, que cuando estás muy enojado no te sirven de nada. ¿Aquí dentro dónde? La quiero abrazar, la quiero aquí conmigo. Para el velorio yo había pedido que trajeran a Christian Walker, un filósofo chileno que también tuvo la desgracia de perder a su hijo de 3 años. Cuando Christian llegó le dije: «Dime que esto en algún momento se apaga para poder respirar, dime que el dolor pasa». Walker se quedó pensando y me respondió: «No pasa, se transforma». Un cuerpo que no es. Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Y digo que me tocó porque fue una amiga de Carolina la que me llamó y me dijo: «Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca». Lo que me estaba pidiendo me parecía espantoso, una verdadera pesadilla, y mi primera reacción fue negarme. Yo no voy a hacer eso. Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo, en un tobogán, arriba de la cama, saltando, cantando, pero la amiga de Carolina me repitió sin dejarme ningún margen: «Vas a venir». Finalmente lo hice, y siempre se lo voy a agradecer porque en ese momento me di cuenta que Blanca ya no estaba ahí. Ver el cuerpo, cumplir con determinados ritos, es algo necesario para poder despedirte o empezar a despedirte. Por eso me conmueve tanto el tema de los detenidos desaparecidos. Hace un tiempo hice un programa en Chile sobre la dictadura que se llamó Imágenes Prohibidas, en el que entrevisté a madres y esposas de desaparecidos, y muchas señoras contaban que incluso después de 40 años, cada vez que sonaba el timbre en sus casas, pensaban que podía ser su marido o su hijo. No saber qué pasó con tus seres queridos es algo totalmente enloquecedor, y me imagino que no tomar contacto con ese cuerpo muerto hace que sea mucho más difícil procesar o comenzar a aceptar lo que resulta imposible. Porque dejémonos de eufemismos. La muerte es fea, tan horrorosa, es tan duro su rictus que verla te ayuda a entender de una cachetada que esa persona amada ya no está ahí, que ya no es más ese cuerpo, y por lo tanto te puedes despedir, cumplir con los rituales, sepultarlo. Mientras escribo esto, estoy en pleno duelo también por mi papá, que murió hace unos pocos días. Antes de eso, durante semanas, él estuvo internado en terapia intensiva agonizando, con la muerte rondando. Cuando lo veía en la cama asistido por máquinas con el cuerpo vencido, no podía dejar de preguntarme: ¿de qué se trata la vida? ¿En qué consiste? Está claro que somos pasajeros y que al cuerpo hay que cuidarlo, porque nos conduce, es nuestro vehículo. Lo vemos crecer, cambiar, desarrollarse, pero también caer, deteriorarse, enfermarse y morir.
Creo que está todo tan bien pensado en la construcción de la vida y de la muerte que hasta en eso Dios nos dio una mano. Las personas que estuvieron a punto de morir por hipotermia, porque quedaron varadas en medio de la nieve, por ejemplo, relatan que en los últimos minutos hay un calorcito que te abraza y es casi una invitación para que mueras tranquilo. Aunque al principio no puedas verlo, y el enojo, la imposibilidad de creer que eso de verdad está sucediendo, nuble todos tus sentidos, son todas esas circunstancias en las que Dios aparece como un guionista que te ayuda en ese tránsito. Obturar el dolor. El proceso del duelo es muy personal y al mismo tiempo está pobladísimo de lugares comunes, como los ritos. Es que la muerte, al igual que la enfermedad, es un lugar común. Cada cultura tiene sus propios ritos funerarios basados en sus creencias respecto de cómo funciona el mundo, cuál es el sentido de la vida y lo que sucede después de la muerte. En términos generales, esos ritos buscan honrar a quien murió y ayudar a las personas que están iniciando un proceso de duelo. Les brindan un espacio para procesar y expresar lo que sienten y para compartir su tristeza con quienes los quieren. Son ceremonias para acompañarlos y para que la comunidad los ayude. En algún momento leí un texto del teórico francés Roland Barthes, en el que decía: la ceremonia protege como una casa, algo que permite habitar el sentimiento, ejemplo, el duelo. También el filósofo surcoreano Byung-Chul Han tomó ese tema diciendo que el rito funerario aplica como un barniz sobre la piel, que aísla para preservarla de atroces quemaduras ante la muerte de una persona amada. En esos momentos uno está tan en carne viva, se siente tan solo y tan desamparado que necesita todos esos rituales, esas ceremonias, y también nada le alcanza, porque está ahí como un fantasma, fuera de lugar, fuera del tiempo. En nuestra cultura, para parar ese dolor, se buscan soluciones rápidas. Con muy buena voluntad, muchas personas te ofrecen pastillas para anestesiar eso que estás viviendo. Y lo cuento porque en el funeral de mi hija también me di cuenta de la abundancia del ribotril. En 20 minutos me ofrecieron 25 ribotriles y entendí que era la droga de salvataje que muchos tienen a mano para suprimir la pena, aunque sea por un rato, para parar ese dolor insoportable. Pero no hay modo. No hay pastillas, no hay remedio. El barco de tu vida está atravesando la peor de las tempestades y no hay cómo salvarse del naufragio. El impacto es tan fuerte que la mente al principio intenta negarlo. La psiquiatría habla de un proceso de autodefensa que te produce algo así como una disociación o esquizofrenia que te lleva a vivir lo que te está sucediendo como una irrealidad. Yo por momentos me veía desde afuera y no podía entender que eso me estuviese pasando. No era a mí, era otro. Son muchos los que hablan de esa sensación de estar inmersos en una pesadilla, en el peor de los sueños. Una pesadilla que durante mucho tiempo se repite cada vez que te despiertas por la mañana y te das cuenta de que sí, de que es verdad, que sucedió. Sin palabras. Antes de la muerte de Blanca, la primera vez que escuché que el estado, la condición de una persona que pierde un hijo no tiene nombre, me pareció una reflexión súper inteligente, notable y novedosa. Refería a que así como un viudo o viuda es quien perdió a su cónyuge y un huérfano o huérfano nombra a quien perdió a un progenitor, la muerte de un hijo está considerada como una pérdida tan inconcebible, insuperable, que no existe un término para nombrarla. Después no me pregunten por qué, lo escuché 500 veces y ahora puedo casi adivinar cuando alguien me lo va a decir. No quiero que parezca que se me ocurrió algo, ni quiero bajar ninguna línea ni dar recetas, porque no las hay, pero es así. Es un dolor que no tiene nombre y que te deja sin palabras. La pérdida de un hijo es lo más traumático que puedes vivir. Es algo tan brutal que produce un impacto en todo tu ser, en tu psiquis, en tu cuerpo, y uno se siente tan solo y devastado que de algún modo también muere. Deja de existir, incluso para un idioma que no puede nombrarte.
¿Cómo explicar entonces en qué dimensión estás y cómo te sientes? Escribir este libro, en este sentido, es un gran desafío, ponerle palabras a algo que no puede ser nombrado, encontrar el verbo, el diamante entre los cerdos, el amor en medio de un silencio sepulcral. Que se muera una hija es una idea aberrante, porque la ley de la naturaleza establece que los padres debemos morir antes. Sería maravilloso que existiera alguna manera de blindarse ante estas muertes, pero los niños también mueren. Que no exista una palabra para nombrarlo complica el proceso de duelo. Avala la idea de que la pérdida de un hijo nunca puede ser elaborada o superada, como si seguir viviendo fuera ilegítimo, deshonroso. Es cierto que es una herida que nunca sana, puede cicatrizarse pero siempre estará ahí, doliendo, presente, interminable. Esa cicatriz y ese dolor son como el amor. Te acompañan toda la vida y nunca desaparecen. Mi amor por Blanca no solo no murió, sino que se hizo más intenso si eso es posible, y es cada vez mayor. Para llegar a este lugar necesité tiempo para que toda esa culpa por seguir viviendo, todo ese amasijo de sentimientos y emociones, muchas veces contradictorias, se transformara. Durante un largo y oscuro periodo sentí que le había fallado, que no la había podido cuidar. Sentí que todo mi amor había sido inútil porque no pude salvarla de los monstruos, del peor de todos, y me costó mucho perdonarme. Hoy puedo reconocer su presencia en mi vida pese a que ella no esté presente físicamente como antes. No está, pero sigue estando, más que nunca. 8 de septiembre de 2021. Hace 9 años se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro sin entender la letra. Desde ese día te lleno de cartas, mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días, imagino los tuyos. 9 años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. 9 años que brillas en nuestras miradas, Blanca, mi niña libre. Blanca, que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca, que viajas en el tiempo. Solo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz para verte más cerca. Para saber si estas cartas llegan y si cuando titilas en la noche es porque escuchas mis rezos. Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor. Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos.